Arratsaldeon, ongi etorri Gutun Zuria jaialdiaren bigarren egun honetara. Arratsaldeko lehen saioa da hau. Buenas tardes. Empezamos con la primera sesión de Gutun Zuria, desde lo pequeño hacia lo grande. Aquí vivimos en un idioma pequeño. De lenguas no hegemónicas, desde lenguas minorizadas, como son el gallego y el euskera. Beñat Sarasolak gidatuko du, Miren Agurmeabe. Beñat Sarasola será el moderador de esta sesión, con Olga Novo y con Miren Agurmeabe, que hablarán del cuerpo, de la poesía, del espacio, etcétera. Y siempre desde el punto de vista de las lenguas minorizadas. Son creadoras que hablan desde esa voz de lenguas minorizadas. De esta tarde. No lo he dicho antes, pero Olga la podremos seguir a través de las pantallas. Ella estará al otro lado de la pantalla. Olga Novo es poeta, ensayista, traductora y crítica literaria en lengua gallega. Doctora en Filología Gallega y en Estudios Hispánicos, ha publicado varios estudios sobre literatura. Es autora, además, de al menos 5 libros de poesía. El último, Feliz Idade, ha recibido el premio al mejor libro gallego de 2019, el premio de la crítica gallega, de la crítica española y el premio nacional de poesía. Miren Agurmeabek helduentzat gazte eta haurrentzat. Agurmeabe escribe para jóvenes, para adultos, etcétera. Es también traductora, es una escritora de Lekeitio que, como Olga Novo, cuenta en su haber múltiples galardones. Por sus poemarios, por ejemplo, recibió el premio de la crítica, también por sus novelas, sus narraciones, sus cuentos, son conocidas sus obras. Y bueno, pues tiene 3 premios Euskadi de literatura. Y Miren Agurmeabe, además, ha participado en múltiples encuentros literarios muy famosos en todo el mundo. Y junto a estas 2 mujeres tenemos a Beñat Sarasola, que, como he dicho, va a ser el moderador. Es crítico literario, además de escritor, escribe poesía, narración y además ha sido también traductor y dirigió y presentó el programa Sautrela de literatura de ITV. Vamos a empezar rápidamente. Tras la charla de ahora, a través de Internet podréis seguir el siguiente encuentro de la tarde, titulado «Cómo hemos llegado aquí desde aquí». En él participarán Marta Rosler desde Nueva York, Marcelo Espósito desde Buenos Aires y les ayudará a entablar esa conversación Inma Prieto desde Palma de Mallorca. Como decíamos, a través de la web de Azkuna Zentroa y también a través de YouTube. Eta orain bai, orain... Y ahora, sin más dilación, vamos a darle la palabra a Olga, a Miren Agur y a Beñat. Gracias. Bueno, arratsaldeon. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Olga. Boa tarde. Miren Agur, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hoy, y tal y como ha dicho Nerea, vamos a entablar una conversación, el lugar que recoge todos los dondes. Y bueno, pues se dice que Miren Agurmeabe, Olga Novo y otras autoras escriben desde lo pequeño en múltiples sentidos. Eso es lo que nos dicen muchas veces los discursos hegemónicos, a saber que ese género que ellas cultivan, poesía, pues es un género pequeño para algunos. Además, hablan desde las lenguas minorizadas, gallego y euskera. Pero a mi entender, cualquiera que haya leído sus obras se da cuenta enseguida que es una obra que llega a espacios muy amplios. Y al leer sus obras nos damos cuenta de que encontramos grandes espacios, grandes territorios en esos libros. Y diría también que ambas están en
uno de los puntos más álgidos de su trayectoria, ¿eh? Están en plena efervescencia creativa. Olga Novo, con su último libro, Con Felicidade, ha obtenido una serie de galardones, y Mirena Gurmeave también en los últimos años ha cosechado muchísimos éxitos con muchos libros, poesía, narraciones, es traductora también. Por lo tanto, diría que estamos ante dos grandes poetas que están, como digo, en un momento muy importante de su trayectoria, y es un gran placer para nosotras estar hoy aquí con ellas dos. Las poéticas de estas dos autoras tienen puntos de convergencia, se parecen. Yo creo que hay una serie de características muy identificables en su obra y que van a salir aquí a colación. Esperamos poder desarrollar todo esto en la conversación, pero al mismo tiempo, como digo, son voces que se pueden identificar muy claramente, las de Olga y la de Mirena Agur. Si echamos un vistazo a los poetas de Olga o a los textos de Mirena Agur, yo creo que un lector avezado enseguida identifica de quién son esos textos. Y muchas veces eso es justamente lo que queremos pedir a un escritor, a una escritora. Y yo creo que estas dos poetas han conseguido eso, que sus obras sean reconocibles. Y para concluir con esta pequeña introducción, me gustaría explicar algo. Esta introducción la he hecho en euskera, pero la conversación se hará en castellano. Entre los tres, como digo, vamos a intervenir en castellano, aunque Mirena Agur y yo hablando en castellano, no sé, se nos va a hacer un poquito raro. Pero insisto, se van a escuchar poemas en euskera, en gallego, y al final tendrán 10 minutos para plantear preguntas o hacer alguna reflexión, algún comentario, y ahí se puede intervenir en cualquiera de los idiomas que tenemos disponibles, castellano, euskera o incluso en gallego, ¿por qué no? Y vamos a pasar a la primera pregunta, o a la primera reflexión, más bien. Digamos que esta primera pregunta la vamos a vincular con el título de este festival. El título, ya saben cuál es, ¿no? Aquí, el lugar que recoge todos los dondes. Y ese lugar que recoge todos los dondes, bueno, es algo que hemos sacado de un poema de Koldo Izaguirre. Y ese poema se llama Escribimos desde aquí. Así que la primera pregunta va a girar en torno a esa reflexión. Olga, la primera pregunta va un poco relacionada con el título, ¿no?, del festival. Aquí, el lugar que recoge todos los dondes, que, como he dicho en euskera, proviene de un verso de Koldo Izaguirre que se llama Escribimos desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que este último año ha tenido, bueno, se puede reflexionar mucho sobre la presencialidad, el aquí, pero la escritura también da mucho juego para hablar de los lugares de escritura, los lugares que aparecen en la poesía. De todo esto hablaremos, pero ¿cuál sería la primera reflexión que haría sobre este aquí? Bien, antes de comenzar, pues quiero saludaros a todos y a todas, disculparme porque, bueno, no estoy ahí con vosotros. Precisamente es un aquí extraño iniciar esta conversación a distancia y en esta presencia virtual. Espero que en otro momento sea posible estar ahí con vosotros. Nada me gustaría más que poder conversar de tú a tú y estar ahí con Miren, a la que quiero tanto, a la que tanto admiro y que ya hace bastante tiempo que no nos vemos, y poderte conocer a ti en persona, Beñat. O sea que, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación y por poder participar en este acto, y bueno, pues un saludo también a los que nos están viendo ahí sentados o a través de las pantallas. Mi primera reflexión alrededor de este verso, ¿no?, con el que abrís este festival, pues yo creo realmente que ese lugar que recoge todos los dondes, es precisamente una gran definición de la propia poesía, ¿no? La poesía como un territorio amoroso, en el sentido pues más profundo del término, un lugar que integra,
un lugar que armoniza y en el que no existe exclusión de ningún tipo. Y esto creo que es esencial, ofrecer al mundo un lugar así, un lugar de la belleza, que es nada más y nada menos que el gran refugio frente a la condición terrible de la historia, ¿no? Yo creo que verdaderamente la poesía profunda, la que es verdaderamente poesía y no simplemente un artificio literario, nos habla en muchas ocasiones de la intrahistoria, de la vida realmente, ¿no? Como ese lugar que recoge todos los dondes. Bueno, yo voy a comenzar acompañando esta reflexión con un poema que se titula precisamente Intrahistoria. Lo voy a leer en gallego. Y es un poema que yo escribí durante mi embarazo. Precisamente está concebido como un lugar, como un aquí, que recoge todos los dondes, como un espacio de la utopía, pero un espacio muy real, como era mi propio vientre, que acogía una nueva vida y que es un lugar, nuestro primer refugio en el que todos hemos esperado a nacer. Intrahistoria. Estás dentro, como en un mundo esférico e perfecto, onde non hai fronteira, nin exclusión, nin Deus, no teu ceo estrelado de vitaminas. Estás dentro da paz total, na alegría concreta da existencia, cando chuchas a man por instinto de succión, como fai o meu cerebro coa música, estás dentro da armonía que está dentro de min, conectada cos astros e co teu corazón que aprende o compás binario de sístole e diástole. Libre, como se é cando se ama, como se é cando se crea, cando se cree que se pode ser libre, estás dentro da poesía que me ensancha ata igualarme o diámetro da pureza. E eu empezo a entender que só esta revolución hormonal cambia para sempre a miña historia dentro, onde estás, como nun mundo esférico e perfecto, onde non hai fronteira, nin exclusión, nin Deus, no teu ceo estrelado de vitaminas. Muchas gracias, Olga, por esta primera reflexión y por este precioso poema. Mirenaur, en tu caso, ¿cuál sería la primera reflexión sobre el dónde? Ya hablaremos sobre más aquís, ¿no? Pero el primer aquí, la primera reflexión general, ¿cuál sería? Pues yo lo primero que diría creo que es que hay que reflexionar sobre la búsqueda de ese lugar. Y la verdad es que no es fácil echar la cuenta ni valorar la trascendencia de todos los detalles, hechos o frases que han llegado a conformar nuestra poética. Yo creo que a estas alturas ya me parece que son como bengalas lanzadas al azar, pero que de una manera o de otra me han guiado hasta lo que yo llamo el lugar correcto. Aunque es un adjetivo que puede tener, bueno, sus denostadores, yo llamo el lugar correcto a mi lugar. ¿Y qué lugar es ese? Muy resumidamente, yo creo que es, por una parte, el lugar del yo y, por otra parte, el lugar de la memoria. El lugar del yo en el sentido de que para mí es imposible escribir sin usar esa palabra, aunque a veces el pronombre sea una referencia individual y unitaria, pero otras veces es una palabra que tiene intervención en otras individualidades, que tiene un sentido colectivo. Porque ese hiperyo, no es solamente un yo que hable de mí misma. Y, como he dicho, también es el lugar de la memoria, porque, como sabemos, la memoria no es algo que se pueda guardar congelado como un bloque de hielo. El relato
que construye nuestra propia subjetividad a través de nuestra escritura, nos aporta una memoria de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, pero es una memoria inexacta y fragmentada, que al mismo tiempo nosotros manipulamos en función del efecto que queramos perseguir. Entonces, solamente con decir yo y con decir memoria, estoy hablando de dos espacios, de dos lugares muy inabarcables donde cabe todo o casi todo, o donde todas las cosas o casi todas las cosas, ¿no? Entonces, como son dos espacios tan inabarcables, yo suelo utilizar dos brújulas para no perderme. Y una es decirme a mí misma que la escritura es una razón de ser. Que cuando el yo biográfico y el yo literario coinciden, se puede afirmar, sin engañar a nadie, que habitamos en nuestra escritura. Y el hecho de habitar en nuestra escritura, aunque se pueda hacer de formas distintas, nos da autenticidad. Podemos habitar nuestra escritura a través de este yo directo, a través de un alter ego, de dobles. Podemos habitar en nuestra escritura y ser sinceros y honestas a través de mitos y a través de disfraces. Pero tener conciencia de que la escritura es una razón de ser y que algún día este ejercicio de escritura abarcará de cierta manera lo que ha sido mi existencia. Y la otra brújula es el pensar que la escritura es una especie de tapiz en la que cada una vamos conformando nuestro paisaje. Se entrelazan los hilos de la condición humana de manera que cada cual escogerá si quiere hacer una roca, un pájaro, un árbol, una casa, un río en ese tapiz, pero siempre conectado a la ventana metafórica del mundo, es decir, a la ventana que conecta nuestro yo interior con lo exterior, intentando que eso sea, pues bueno, un medio de catarsis o de comunicación con el otro, ¿no? Con los lectores. Nuestro pequeño tapiz, al mismo tiempo, forma parte del gran tapiz en el que creo yo que todo poeta colabora. Entonces, yo, memoria, escritura como razón de ser y tapiz de la literatura. Esa es para mí la base inicial del aquí. Si os parece, tiraremos un poco de este hilo, porque en la poesía de Olga también son dos elementos, diría, muy importantes, tanto el yo, ¿no? Una búsqueda del yo, y la memoria también, ¿no? En el caso de Olga, muchas veces además asociada a una memoria, digamos, agraria, de mujeres agrarias, etcétera. Entonces, Olga, ¿qué te parece esta reflexión sobre el yo y la memoria? En tu caso, ¿cómo lo vives? En mi caso, obviamente, es un elemento central, claro, es un elemento central de mi propia historia, como una niña nacida en una pequeña aldea del rural gallego, claro, donde nací, donde me crié, y por lo tanto es también mi apoyatura cultural, toda mi identidad cultural está enraizada, ¿no? En ese lugar, en la memoria de esas gentes, gentes campesinas, gentes que no tuvieron además acceso a lo que consideramos, a la mal llamada alta cultura, digamos a la cultura académica, a la cultura libresca, pero que poseían un enorme saber heredado, claro, de sus antepasados y que llegó hasta mí. Por lo tanto, yo me he sentido en muchas ocasiones, ayer se lo comentaba a una periodista del Correo que me entrevistó, en muchas ocasiones, siendo niña, me he sentido como el famoso papagayo de Humboldt, ¿no? El naturalista que una vez llegado al Valle del Orinoco, allí se encuentra con una tribu y esa tribu pues, tenía un papagayo. La particularidad es que el papagayo no reproducía las mismas palabras de la tribu en la que vivía. Entonces Humboldt pregunta
qué es lo que habla el papagayo. Entonces le cuentan que el papagayo es el único superviviente de la tribu vecina que había sido vencida en una guerra. Creo que es una enorme metáfora que nos habla desde el pasado de esa tribu y desde la observación del naturalista Humboldt. Yo me he sentido de niña como ese papagayo, el último hablante y el último poseedor del secreto de las palabras de su tribu. Yo he visto desaparecer prácticamente la vida de mi aldea. Cuando yo era niña había pues, unas 12 casas, todas habitadas con personas y animales. Hoy no queda prácticamente nadie allí. He paseado con Miren por allí, ella puede dar fe de lo que cuento, ¿no? Entonces, esa niña que yo fui criada en aquel lugar no solo contempló, sino que heredó aquella sabiduría y aquella memoria estratificada. Y de algún modo sentí el deber casi moral, pero desde luego el deber amoroso de contar. No de hablar por ellos, pero sí de transmitir de algún modo la memoria ancestral de aquellos y aquellas subalternas que habían habitado mi lugar. Y por lo tanto, en mi voz no solo está mi voz, sino todos esos estratos, toda esa acumulación de saberes, de memorias y de vidas anónimas que no pasarán nunca a la gran historia, a la historia con mayúsculas escrita por los hombres de clase alta, ya sabemos, sino una cultura y unos saberes hechos construidos por esas gentes analfabetas pero sabias, que no pasan a la gran historia, pero que conforman la intrahistoria y que por lo tanto son los detentadores, los que han sustentado la vida, nuestra vida de cada día. Y, por lo tanto, mi poesía está completamente entretejida del eco de todas esas voces. Miren, Aur, no sé si quieres añadir algo o si no pasamos a la siguiente. Entre paréntesis y aprovechando, y ya me disculpará el público, pero bueno, que cuando pueda voy a coger el coche para que nos juntemos en tu aldea y volvamos a recoger moras. Siguiendo tu melena, como te decía yo, tu melena de ala de cuervo. ¿Vale? Pues aquí estamos para cuando quieras, ya lo sabes. Sí, tenemos que decir que cuando planteamos la conversación desconocíamos que se conocían personalmente y fue, bueno, todo un descubrimiento interesante saber que ya se conocían y que se leían, se habían leído y se admiraban, ¿no? O sea, pensamos que, bueno, no estábamos tan mal encaminados, ¿no?, en nuestra propuesta. Bueno, siguiendo con la conversación, también quería preguntaros un poco ya más en concreto sobre el lugar de enunciación de vuestra poesía, de alguna forma, ¿no? Ya habéis comentado hasta ahora la importancia que tiene el yo en vuestras poesías. Tú, Miren Agur, has mencionado un poco el yo, cierta verdad, ¿no?, de la verdad o la autenticidad que da ese yo biográfico unido al yo literario, que por cierto me ha recordado algo que dijo aquí ayer la cantante Anari, cuando habló de que en un momento dado ella encontró una voz verdadera que hasta entonces en su escritura no terminaba de encontrar, ¿no? Pero diría que en tu caso también abriste con tu primer libro de poemas, Azalaren Kodea, conseguiste establecer un nuevo lugar de alguna forma dentro de la poesía vasca, un yo nuevo, que luego hablaremos también, que está, digamos, relacionada también con la cuestión del cuerpo, que después hablaremos. Pero no sé si fuiste consciente cuando empezaste a escribir o desde el principio esa búsqueda de un lugar de enunciación propio. Que va, al principio no. No, esto ha sido un aprendizaje paulatino, ¿no? Yo ahora puedo hablar y puedo tener un mini discurso literario que he construido a partir de la práctica, pero en aquellos años prehistóricos, que simplemente son hace 20 años, en los que yo no me consideraba ni siquiera escritora a mí misma, pues no tenía
nada claro cuál iba a ser mi rumbo, ¿no? Funcionaba por intuición. Pero hoy en día creo que sí que puedo decir que para mí la poesía es un lugar donde conviven varios lugares al mismo tiempo. Uno es el aquí de una misma, el tiempo y el espacio, o los tiempos y espacios reales de cada una. El aquí del mundo, puesto que nosotras tematizamos también las disfunciones del mundo y consideramos el planeta un ente biológico y humano que necesita atención. La poesía también es un lugar de convivencia de la tradición, o sea, es el personal, el lugar del mundo, el lugar de la tradición, entendido como tradición, la heredada del mundo grecolatino y de la cultura contemporánea, pero también con mucha importancia de la tradición oral euskera y de la literatura reciente en euskera. Y en último lugar diría que con esos aquís que están en la poesía convive otro aquí, que es también muy interesante, que es ese otro aquí, que es una especie de geografía paralela en la que nos introducimos cuando escribimos. A través de la escritura hacemos incursiones a un plano que es como si fuera un lugar mental en el que vamos obteniendo ciertas revelaciones. No es un lugar físico, pero me parece que es un aquí que los creadores sentimos que late en cuanto ponemos en acción el bolígrafo, ¿no? Entonces, yo diría que es un aquí, un lugar de convivencia múltiple, de varios aquís. Y puedo seguir diciendo más, pero vamos a dejarlo hasta En tu caso, Olga, en el último libro es especialmente llamativo como un lugar de enunciación muy particular, en Felicidades me refiero, en donde, bueno, que es un libro de poemas realmente conmovedor, que es un espacio entre el nacimiento de la hija y la muerte del padre, en un lugar, está escrito desde un lugar muy concreto y muy conmovedor. Y de ese libro, en ese libro hay una cita que me interesa especialmente porque conecta con algo que antes ha comentado Miren Augur, que dice que la poesía es un acto radical de vida, ¿no? Conectando con esta idea de verdad, de autenticidad, del lugar de enunciación. Bueno, ¿qué nos podrías decir sobre esto, Olga? Bueno, pues yo he tenido siempre serias dudas de que la poesía sea un género literario. Más bien he sentido y he experimentado la poesía como una verdad vital y como un modo de estar en el mundo, es decir, una forma de contemplar. Y os voy a enseñar un poema, no sé si lo veis. Sí. Es una piedra de cuarzo que mi padre recogió del subsuelo de la aldea vecina. Es un pequeño robo, un pequeño hurto. A mi padre le gustaban mucho las piedras de cuarzo. Era labriego y que en el cambio de siglo decidió construir una nueva casa y alrededor de esa casa quiso poner una cerca, una pared de piedra, claro, y sobre esa pared colocó cientos de piedras, mucho más grandes que esta, claro, este es un trocito, pues cientos de piedras de cuarzo. Claro, son poemas objeto. En la cultura gallega, el cuarzo, aunque él no lo verbalizaba y probablemente lo intuía o lo había heredado culturalmente y no era muy consciente ya de ello, en Galicia, en la cultura tradicional, el cuarzo es un elemento de protección. Es decir, que cuando él murió nos dejó en una casa rodeada por una enorme pared de cuarzo. Un círculo
de protección. Y yo misma, de manera intuitiva y sin conocer esta tradición referida al cuarzo en la cultura gallega, cuando él se murió, dado que tanto le gustaba esta piedra, pues yo arranqué un trocito de la cerca y se lo metí en el bolsillo de su traje, ¿no? Antes de enterrarlo, para que lo acompañase. Poco tiempo después de esto, pues descubrí un libro de antropología gallega en el que se detallaban los usos del cuarzo en Galicia y además se comentaba que desde tiempos inmemoriales, ya desde la cultura de los castros, y en esto tienen mucho que decir mis amigos arqueólogos, que es una forma de poesía, claro, pues que desde tiempos inmemoriales se había utilizado el cuarzo como un elemento psicopompo, es decir, un elemento de guía y de acompañamiento de los muertos hacia el más allá. Es decir, que de manera intuitiva yo había puesto ese objeto, esa pequeña piedra, junto a mi padre para que lo guiase al más allá. Bien, yo creo que esto que os acabo de contar es un hecho poético, que va mucho más allá de las palabras o que está antes de ellas, que las precede. De manera que yo creo, sinceramente, que hay mucha gente que ejerce la poesía, que la lleva a la acción en su día a día, poniendo en práctica una actitud de respeto, de amor y de sensibilidad con todo lo que le rodea, y que probablemente nunca escribirá un verso en su vida. Y al revés, probablemente hay algunas personas que escriben textos literarios, pero que quizás no son en profundidad poetas. Esta es la sensación que yo tengo a este respecto de qué significa, ¿no?, profundamente la poesía y qué espacio ocupa. Yo creo que lo ocupa todo. Solo hay que saber verla y solamente hay que estar en el mundo desde ella. Qué bonita esa reflexión, además. Oso gogoeta polita, eta gainera etimoarekin guztiz lotuta dago, poiesis badakizue eraikitzea dela esan nahia, bai? Bai, Miren Agur, poemaren bat irakurriko zen iguke orain. Bai, pixka bat laburtzeko orain arte egin ditugun gogoetak, oroimenari buruzkoak, munduari buruzkoak, behar bada, ondo legoke, itzulpen azkar bat egitea, nire azken liburuan argiteratu ditudan poemetako batena, como nola gorde errautsak. Poema divertigarria da, baina ondo tragiko bat ere baduena. Eta Margaret Atwoodekin topatu banintz bezala, egiten dut, gin tonic bat hartzen egongo bagina bezala, nire baratzean. Poesia luzea da, baina, irakurriko dut, zatitxo bat, uste dut nahiko ondo labur biltzen dituena, nire kezkak. Hasta que Itzeorraren ondoren hoxe dio. vuela de la palmera al acebo, esquivando mi pregunta. ¿Sobre qué escribir? Dispongo las opciones sobre la mesa como si fueran los entremeses de un aperitivo. Escribir sobre el carácter que esboza la memoria fragmentada. Escribir sobre las marcas que ha tenido que romper nuestra genealogía. Escribir sobre los signos que nuestro ojo extrae de allí donde se posa. Escribir sobre el sello que todos y cada uno pegamos en todas las violencias. Escribir sobre el desamor y el duelo,
sobre la muerte y el duelo, sobre la culpa y el duelo, y sobre el duelo y sobre el duelo. Escribir sobre el misterio de la poesía, sobre su objetivo, sobre su fecha de caducidad. El copo de nieve no sabe qué es agua. ¿Qué es la ceniza? Polvo que no puede recordar lo que fue. Eskerrik asko. Bueno, gustora egongo ginateke gai bakoitzarekin nahi adina denbora, baina beste kontu batzuk ekarri nahiko nituzke ona, zuen poesierekin lotuta, zuen hemenekin lotuta. Horietako bat da gorputza, lehenago pixka bat aurreratu dut, Miren Agur, zure kasuan oso bistakoa da, eta zeure lehen liburuan, Azalaren kodean, agertzen da azala, hitza, hain zuzen ere gorputzarekin zer ikusia duena, eta zeure idazketan, zeure poesian, gorputza oso presente dago. Ni hori ez da, ni metafisiko bat, zurea gorputzik ez duena, baizik eta gorputza duen ni bat da, min ematen duena, sentitzen duena, eta abar. Hainbat aipu ekarri nitzake ona, baina badago poema bat Aintxin Olarrak, honela esaten zuen euskeraz. Sueño con... Haragi berri batekin egiten dut amets. Gorputzaren kontu hau zuk nola jorratzen duzu, nola tratatzen duzu, idazten duzun bitartean topo egiten duzu, aurretiaz pentsatuta egiten duzu. Work in progress moduko bat izan da, eta honetan nik asko zor diet Galiziako emakume poetei. Izan ere, Letras de Kalek idatzitako lehen, argitaratutako lehendabiziko liburuak irakurri nituenean, zeuk irakurri zenuena, nik ahoz zabalik gelitu nintzen, eta nire eskemak guztiz aldarazi zizkidan, gustu handiz, gainera, zuen eragina jaso nuen, beraz, nire omenaldia, zuen eraginari, eta posten naiz, hain zuzen ere, bertso hori aipatu baduzu, haragi berri batekin egiten dut amets. Niretzat garrantzitsua delako kontuan izatea, emakume subjektu baten gorputza presente edukitzea. Zer esan nahi dut honekin, gutxi gora bera borondatez, niretzat matxinatzeko modu bat izan da kontsumo gizarteak markatzen dituen klitxen kontra. Eta poema hori hortik dator, haragi berri batekin amesten dut, bere pitzeadurak onartzen dituen haragi berri bat, koipe gehiagia onartzen duena. Hori da emakumen gorputzaren benetako erretratua, eta hori sartzen da nire poetikan, baina gehiago ere bai. Adibidez, desio sexualaren agerpena, nire ora guztian zehar agertzen da. Nire amak, irakurrezena nire poemetako batek, pixkat berdea zen, baina bigarrena irakurri zuenean esan zidan, eskumikatua, eskomunioa jasoko nuela. Bera ez zegoen euskeraz alfabetatuta, baina oso ondo ulertu zuen. Euria ari zuen nire klitori gainean. Zergatik aipu hau, orain amailda dago eta seguru nago, txalo egiten ari dela nire errezitaldietan,
Berbeda hitz horiek zikinak irutuko zaizkio ohituraz daukanari, baina badaki idazten dugunean emakumeen fisiologiatik askatasun mailak errebendikatzen ari garela eta duela 20 urte alua, klitoria, azia eta onlako hitzak idaztea benetan transgresio bat zen. Eta, arriskatu nintzen, eta ez naiz inoiz damutu. Hortaz, gorputzaren jabekuntza, emakumea subjektu izanik, desio sexualaren agerpena, beste alderdi garrantzitsu bat, autorretratuarena da. Nik autorretratu ugari egin ditut, nire karreran zehar, eta esango nuke, autorretratu horiekin bilaketa bat egiten ari naizela, nortasunaren bilaketa bat, eta baita nortasunaren eguneraketa bat. Lehengo egunean ikusi nuen, 20 urterekin poemak idazten nituenean, nik erretratatzen nituen emakumeak areazkoak zirela, gero kristalezkoak, gero ondoren emakumea sombreroarekin, ekoatako darnoarekin, eta orain da katuen emakumea, orduan argi dago gardentasun hori, hasierako arintasun hori, literatur sisteman garai hartan emakumeak zeukan presentzia urriarekin zerikusia zuena, orain pisu hartuz joan da eta evoluzionatuz joan da, orain tokatzen zaigun adinean. Orduan autoarretratuak, desioaren agerpena, emakumeren gorputzaren jabekuntza, amatasuna ere badago, zuk oso ondo garatu duzu, nik ezin dut gauza bera esan, nire kasuan uste dut badagoela arrakala bat, belaunaldien artekoa gure artean, eta nire garaiko idazleen kasuan, amatasunaren gaia ez zitzaigun oso ondo ematen. Zeren garai hartan horretaz idatzizkero korronte tradizionalistari jarraituko geniokeen eta gure figura ez zegoenean, sistema literarioaren erdigunean eta kanonaren oniritzia zeukanen hori desabantaila bat zen. Ordan egon, amatasuna egon bat dago, baina egongo ez balitz bezala. Eta azkenik, gorputzaren presentzia nahikoa, gure errealitate biografikoak adierazteko nahikoa ez den, hizkuntza baten aurrez aurre, horregatik azalaren kodea, edo nire liburuen izenburu guztien artean dagoen lotura azala, begia, eskuak, ezurrak, eta bularra ere bai. Alegia, nolabait hor saialdi bat egiteko, gorputza bisualizatzeko, eta gure niaren intentsitatea agertarazteko. Olga, bueno, zuzenduko nizuke hori zahartzaroan gaudelako hori ez, zuzendu behar da. Esan dezagun heldu aroan gaudela, bai? Eta gainera momenturik edarrenean. Bueno, eskerrik asko, miren, Galiziako emakume poetak zure inspirazio iturria izan direla esategatik. Nik uste dut, elkartze bat izan zela azken batean, gorputzaren eta kontzientzia feministaren arteko elkartze bat izan zela, eta zu eta biok iritsi ginela elkartze horretara. Honek, nire ustez, zerikusia du
feminismoak irekitako bideekin, eta Galiziaren kasuan batez ere kontuan izan behar da gure letren figurarik garrantzitsuenetako bat Rosalía de Castro izan zela, hain zuzen ere. Rosaliak zioen, oraindik emakumei debekatu egiten zaiela esatea dakitena eta sentitzen dutena, baina berak esan egin zuen, bai zekiena eta bai sentitzen zuena ere. Horregatik, haren bilobek jaso dugu haren ikasbide hori zer sentitzen dugun eta zer dakigun esateko, eta baita zer garen ere esateko. Eta zer gara emakumeak, emakume gorputz batekin. Orduan, egietasunez hitz egiten baldin badugu, ezin da hitz egin bizi ez dugun espazio batetik, gorputza da gure lehendabiziko bizilekua. Orduan, emakumearen gorputzetik hitz egiten dugu, eta baita ere horrek dakarren esperientzia sozialetik. Hortaz, Galiziako poesiak, batez ere nire belaunaldiaren kasuan, 80ko belaunaldia edo litzatekena, zuk ezagutzen gaituzu, Miren, Rosaliaren presentzia eta kontzientzia feminista horrek eraman gintuen alako poetika mota batera, subjektibitate batera, non gorputzak oso presentzia nabaria duen, eta gainera beste oso egei bat ere bazegoen. Lehenago aipatu dudana, alegia, landa komunitate txiki batekoak garela eta etengabe gaudela harremanetan naturarekin. Orduan, horrelako testu inguru batean, bizizarenean, gorputzaz eta baita ere plazerez duzun irudia askoz egunerokoagoa da, esan dezakegu. Eta, adibidez, nire ama, beti izan da oso emakume naturala, bekatoren arauak gehiegi mugatu ez duena. Bueno, eta zuk kontatu duzu zure amak esan zuena, zure bertsoiei buruz, nire kasuan antzeko zerbait gertatu zen. Nik emandako hasierako errezitaldietan, 21 urterekin, bazegoen poema bat alua edo hitza ateratzen zuena, eta gurasoek entzun zuten, eta aitak amari esan zion. Esan aldo balua, eta amak esan zuen, esan du. Eta hor bukatu zen. Hau da, alabak hori esan zuen, eta etzen ez gertatzen. Pitxitasun hori oso gogoangarria gertatu zait. Beraiek naturaltzat eman zuten. Eta nire poesian ere badago komunitate zahar horren oroipenik ere bai. Eta nire idazketaren hasiera batean berbada, lehen planu batean jarri zen, matxinatzeko modu bezala, zuk esan duzu moduan, nik uste dut azkenik nire obra guztira zabaldu dela. Eta ez bakarrik errebindakazioaren ikuspegitik edo erresistentziaren ikuspegitik. Baizik eta baita ere, eta batez ere, onartu dugulako emakume baten gorputzetik eta gorputz horren plazerretatik idazten ari naizela. Materiaren ospakizun batekin, azken batean. Eskerrik asko, Olga, denbora gutxi daukagu, baina beste zerbait ere galdetu nahi nizueke. Hemen ari buruz hitz egiten ari garenez, hizkuntzari buruz ere nahi nuke hitz egitea. Hemen hori zuen kasuan
da euskara, galiziera, eta ez dakit, idazten duzuenean, pentsatzen duzue zer suposatzen duen hizkuntza gutxitu batean idazteak eta munduko hizkuntzarik mintzatuenetako baten ondoan egotea, gaztarinaren ondoan, eta horrek zer dakarren zuen sorkuntza lanean. Badakit zaila dela gaia laburu bat ez dela aritzeko. Bueno, hizkuntza batean idazten duzunean, batez ere hizkuntza txiki edo gutxitu batean ari zarenean, gaur egun baldintza ekonomikoengatik gauza txikiak baztertu egiten dira, bai? Denda txikiekin bezala gertatzen da hizkuntza txikiekin. Kate handiak etortzen dira eta txikiak desagertu egiten direla. Ezin direlako lehiatu. Orduan, hizkuntza txiki batean idaztea erabaki bat da eta ondo arrazoitua, ondo sustraitua. Zergatik idazten dut gaur egun euskaraz? Askotan eskoletan galdetzen diate umeek. Eta zergatik idazten duzu euskaraz? Erderaz idatzizkero gehiago salduko zenuke. Diruak ajola handia du umeentzat. Nik askotan esaten diet. Afirmación que tiene varias dimensiones. En primer lugar, es un acto de amor hacia mi familia, mis raíces y mi patria. Porque se aunen esos tres sentimientos, se aunan, mejor dicho. Por otra parte, es un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo, porque me parece que escribir en euskera es ayudar a que perviva el aliento de una de las lenguas más antiguas de Europa, en convivencia con otras lenguas. Es también un acto, diría, de autonomía y de ecología para ayudar a frenar la disolución de nuestra lengua en esa gran amalgama de la globalidad que hace que todo lo demás que lo pequeño se vuelva insignificante. Es también un acto, diría yo, de estética, por poner la palabra poética al servicio del ser humano. Y en último lugar diría que es también un acto de renovación y de modernidad, en cuanto que apuesta por darle la vuelta a los clichés y estereotipos sobre la mujer que nos han contado desde nuestra óptica. O sea que es también un acto feminista. Yo creo que tiene esas cinco, para mí tiene esas cinco vertientes el escribir en euskera. Olga, en tu caso, cuando escribes en galego, bueno, no sé si lo escribes desde una conciencia, desde una naturalidad. En tu caso, no sé cómo abordas esta cuestión. Claro, en gallego es mi lengua materna. Yo aprendí el castellano en la escuela, claro, y en los medios de comunicación. Es imposible no estar en contacto, por supuesto, pero mi lengua materna es el gallego, por lo tanto, no podría escribir en otra lengua. Cuando me preguntan por qué escribo en gallego, es que no podría no hacerlo. Es, por lo tanto, mi modo de expresión profundo. Concuerdo absolutamente con todo lo que acaba de decir Miren, porque además de ser mi expresión natural, por supuesto, es un ejercicio, claro, de resistencia y es, sin duda, un modo de amor ecologista. Por lo tanto, para resumir todo lo que acabamos de decir, yo creo que la utilización de la propia lengua es simplemente un acto de amor. Has empezado y has terminado con la misma tesis, estupendo. Sí, sí. Si os parece, damos paso al público, a las preguntas del público. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta, alguna reflexión sobre algún tema que hayamos hablado. Usted, Tortik. Que habíamos traído un montón de poemas para leer, por si no leíamos el tiempo.
No sé si hay micrófono o... Ah, de ahí. Hola, yo voy a exponer una pregunta que nos ha llegado a través de Internet, de una persona que está viendo este encuentro a través de streaming. Es Carlos Daira. Su pregunta es, me gustaría saber hasta qué punto creen que la poesía tiene poder para revertir la desmemoria. Ya hablemos de historia, del paisaje o del lenguaje. O si creen que esto está ya ocurriendo. Pues la pregunta está hecha. La pregunta está hecha. Bueno, saludos, Carlos. Esperamos que estés bien. Es un gran poeta gallego, Carlos Daira. Dicho sea de paso. Bueno, pues la palabra tiene la capacidad que tiene. A pesar de que nosotros, nosotras intentemos imbuirla de más poderes, no somos capaces de transformar el mundo en su totalidad, porque en la realidad hay muchas grandes realidades contra las que es imposible cambiar, ¿no? Yo, ¿qué voy a cambiar contra las barbaridades que puede hacer el grupo Monsanto, por ejemplo? Pues poco, pero sí en mis poemas puedo recalcar o puedo sembrar una vocación ecológica o una vocación de respeto a la naturaleza, ¿no? O sea, transformar de lleno, me parece que la poesía no tiene esa capacidad, pero sí tiene un radio de acción humano que es el del lector o la lectora que está al otro lado del papel y que recibe ese texto en una comunión, ¿no?, en una especie de catarsis, en una especie de análisis que le hace actuar en su propio entorno dentro de sus propias capacidades. Creo que se restringe a eso siendo realistas. Olga. Bueno, yo quiero decir que esta es una pregunta trampa, porque yo sé muy bien que Carlos tiene la respuesta a su propia pregunta. Dentro de poco tiempo, pues saldrá un libro de él. Voy a hacer aquí publicidad encubierta. Bueno, encubierta no, publicidad directa, ¿eh? Un libro de él que se llama Punto de Ignición, en el que él da precisamente esa respuesta. Y Punto de Ignición es precisamente un canto al poder de la poesía a través de la palabra, pero también de la acción, como un modo de resistencia, como un modo de construcción de la utopía. Y aquí la utopía tiene mucho que decir, porque la utopía se supone que es un no lugar, un no aquí, pero enunciar la utopía es intentar crear ya un lugar, crear un espacio futuro que dé cobijo a nuestros sueños. O sea que, Carlos, yo ya sé lo que piensas al respecto. Muchas gracias, Olga. Creo que había una pregunta allí. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Hola. No sé si me oye. ¿Sí? Sí. Decía Xoán Bello, el autor de Historia Universal de Periceiros, escritor en asturiano, que escribía en una lengua que muy pocos hablan y muchos menos aún leen. A vosotras os parece, o sea, me parece que os pasa algo parecido, pero yo solo puedo agradeceros que lo hagáis así, que escribáis lo que escribís y en la lengua que escribís. Porque como le dije a una amiga que estudió con nosotros, Miren Agur, parafraseando a Julio Cortázar, cuando decía aquello de que todos los fuegos el fuego, Hizkuntza oro, hizkuntza. Todas las lenguas, la lengua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sanabria. Bueno, pues estamos ya casi... No sé, para una pregunta igual habría tiempo, pero si no... Bueno, eskerrik asko denei. A Olga por la conversación, por estar tan dispuesta a estar con nosotras y nosotros. Y bueno, esperemos que la próxima vez, como bien lo has dicho, puedas estar presencialmente, estemos todas juntas. Y miren, zuri eskerrik asko al público
Y nada, como sabéis, esto sigue, este festival sigue y nos vemos pronto. Eskerrik asko denei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, espero dugu saioa zeuen gustokoa izatea. Saio honen ondoren, egileak liburuak sinatzen arituko dira liburudendazen, Azkuna zentroko liburudendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak, amaierako lerroetatik hasi eta segurtasun distantzia utziz. Eskerrik asko. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado del encuentro. A continuación, los y las autoras estarán firmando libros en la zona de Liburu Dendaz, la librería de Azkuna Zentroa.